Usa las siguientes probabilidades para responder la pregunta. Puede ser útil dibujar un diagrama de Venn. ¿Qué haremos? La probabilidad de A es igual a 0.54, la probabilidad de B es igual a 0.41 y la probabilidad de A y B es igual a 0.05. Queremos encontrar la probabilidad de B, dado que haya ocurrido. Esta es la probabilidad condicional, que se define a continuación, por lo que aplicando la definición, observe cómo la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A y B. Dividido por la probabilidad de A. A veces verá el numerador como la probabilidad de B y A, que es equivalente. Ahora, para este ejemplo, observe cómo tenemos toda la información que necesitamos para encontrar esta probabilidad. Avancemos y completemos el diagrama de Venn para comprender mejor por qué funciona esta fórmula. Mirando el diagrama de Venn, observe cómo aquí está A, y aquí está B. Para completar el diagrama de Venn, comenzaremos con la intersección de A y B, que es esta región aquí. Observe que la probabilidad de A y B es igual a 0.05. Y ahora, porque sabemos que la probabilidad de A es igual a 0,54, que incluye esta probabilidad, para encontrar la probabilidad de estar en esa región aquí, que es solo A, tomamos 0.54 y restamos 0.05, que es 0.49. Observe cómo la probabilidad de estar en A es 0.54. Y ahora porque la probabilidad de B es igual a 0.41, nuevamente esto incluye 0.05. La probabilidad de solo B sería 0.41 menos 0.05. O 0.36. Entonces, usando el diagrama de Venn, para encontrar la probabilidad de B, dado que haya ocurrido. Ya sabemos que haya ocurrido, así que estamos en esta región aquí. Así que si ya sabemos que estamos en esta región aquí, la probabilidad de estar en B, dado que ya estamos en A, sería la probabilidad de estar en esta región aquí, dividido por la probabilidad de estar en A, que es lo que nos da nuestra fórmula. La probabilidad de A y B es igual a 0.05. La probabilidad de estar en A es 0.54. Y ahora escribiremos esto como una fracción, decimal y porcentaje. Para escribir como una fracción sin decimales, podemos multiplicar por 100 sobre 100. Lo que nos daría 5,54, que no está simplificado, así que aquí está nuestra probabilidad exacta como fracción. También escribamos esto como decimal y porcentaje. 5 dividido por 54 nos da nuestro decimal. Si redondeamos a 4 decimales, esto sería aproximadamente 0.0926. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje, lo que nos daría 9.26%. Sin embargo, ahora para nuestra tarea, observe cómo estas dos son aproximaciones, por lo que debemos ingresar la probabilidad exacta como 5,54. Espero que hayas encontrado esto útil.